Y seguimos conversando como lo hemos hecho durante las últimas horas con el más joven de los expedicionarios del yate Granma, uno de los 82 que codo a codo estuvieron con Fidel tanto en los preparativos en México durante la travesía y también luego en este magnífico momento de la historia de nuestro país que fue la Sierra Maestra, las columnas y luego los diferentes frentes orientales que avanzaron también con la Caravana de la Libertad hacia La Habana. Arsenio García Dávila, volvemos a nuestro diálogo aquí en esta revista también especial de la televisión cubana como homenaje póstumo al líder de la revolución, Fidel Castro Ruz. Nos quedamos en nuestra conversación en la llegada el 2 de diciembre precisamente a Playa Las Coloradas. Decíamos que una embarcación apenas diseñada para 18 hombres y que finalmente pues cargó con 82 expedicionarios, con armas, con alimentos. ¿Cómo llega esta embarcación a Playa de Las Coloradas y después este transcurso por los manglares y demás? Bueno, después que pudimos rescatar a Roque, Fidel le dijo unas palabras al grupo que formábamos parte del contingente del Granma. Recuerdo que dijo que no podíamos dejar un compañero a su suerte sin haber entrado en combate con el enemigo. Y otra cosa que levantó mucho el ánimo del contingente. Inmediatamente navegamos un tiempo más y al amanecer ya se divisaba a lo lejos el contorno de nuestra tierra, la costa de la parte suroriental. Nos quedaba poco combustible. Fidel interrumpió la exploración que se estaba haciendo los navegantes y dijo que enfiláramos rumbo a la costa, se le diera toda la potencia a los dos motores del Granma, que nos agarráramos bien y que íbamos a encallar. Fue la que se orientó a todo lo que formábamos el contingente. Así se hizo y ya amaneciendo encallamos yo calculo que a unos 40 metros aproximadamente de un suelo fangoso que había en aquel lugar. No había roca, según Pino, que era el capitán del barco, y inmediatamente pues se organizó el desembarco. Yo creo que en mi criterio es que este fue el momento de más dramatismo de toda aquella epopeya. Tratamos de inflar una balsa de desembarco para a los que en peor condiciones venían, tratarlos de ayudar en el desembarco, entre ellos el propio Che, que recuerdo que vino con un ataque de asma casi los 7 días que navegamos. Y alrededor de unos 10 venían en unas condiciones físicas bastante delicadas y no encontramos la bomba de inflar la balsa aquella. Y bueno, parece que cuando se dio la instrucción de tirar todo lo que no ocupara espacio, alguien tiró la bomba también, la bomba para inflar la balsa. Un bote de madera que llevábamos también en un bote auxiliar, lo pusimos al agua y cuando le pusimos unas cajas de proyectiles, ese también se empezó a hundir y no lo pudimos utilizar. Y así, bueno, pues muy cerca de las costas se tiró el compañero Crespo y ató un cabo, una soga desde la proa hasta el mangle, y los que no sabían nadar por esa soga. Y así se produce el desembarco y llegamos al pantano que nos esperaba. Todo eran cosas inesperadas que se iban sucediendo. Raúl ha hecho una anécdota de que no sabían bien cuál era finalmente el nombre del yate, sí, y que regresa y ve en una parte
estaba puesto el nombre de Granma. Y es a partir de ahí que se Raúl reconoce. fue el último el pelotón de Raúl fue el último en desembarcar, porque desembarcamos según se confeccionó el día anterior la estructura de la columna. Y cuando llegan allí se toman la sorpresa también de que había sido delatada este desembarco y finalmente se produce el enfrentamiento. Una pequeña embarcación detrás de una punta que me parece que se llama Punta de Mangle, un nombre así parecido. Vemos una embarcación, yo me quedé un poco remolón encima del barco y casi desembarco también con el pelotón de retaguardia de Raúl. Y después pude conocer en el mismo transcurso de la guerra qué fue lo que sucedió, porque venía un marino, era una pequeña embarcación de cabotaje que trasladaba enfermos y personal de Cabo Cruz a Niquero. Y a esa hora pues venía saliendo detrás de ese. Se discutió qué hacer, si lo deteníamos, si hacíamos algunos disparos para detener esa embarcación, pero bueno, se continuó el desembarco y ahí venía un cabo de la Marina, de los que estaba apostado en Cabo Cruz, en el puesto de la Marina de Cabo Cruz, que fue el que llamó por fonía a Niquero y dio la información del desembarco. Niquero a Manzanillo a Camagüey, donde estaban basados los aviones, y bueno, así se produce después. Saliendo nosotros de aquel pantano, que tiene alrededor de unos 2.200 metros de profundidad, muy difícil. El primer campesino que encontramos nos dijo que él vivía allí, había nacido en ese lugar y que nunca ningún ser humano había entrado, él lo había visto por ese lugar tan difícil. Pero bueno, pudimos vencer toda aquella situación. Parece que también la juventud, el contingente, la idea que llevaban, el instinto de conservación del hombre, todo eso jugó su papel y pudimos vencer y sacar de aquel pantano a los que no podían valerse y trasladarse también sus fusiles, sus mochilas y salir hubo un momento también muy difícil que se corrió la voz que estábamos en un callo, porque nos parecía que aquello se movía. Si usted navega 7 días en una pequeña embarcación constantemente, cuando se para sobre un terreno firme, le parece que tiene la sensación del movimiento. La sensación psíquicamente sí que se mueve. Y entonces Fidel, recuerdo, yo estaba muy cerca, llamó a Pino y le dijo: ¿tú estás seguro que esto es tierra firme? Y Pino le dijo: sí, Fidel, en esta zona no existen callos. Y entonces mandó a Crespo que se adelantara. Crespo era un combatiente muy fuerte, un campesino, de origen campesino, que había entrenado mucho tiempo, además su constitución era muy... Y se adelantó y trajo la noticia que se veían a lo lejos árboles de coco. Y entonces siguió y trajo al primer campesino, ya estábamos saliendo del pantano, al primer campesino que él encontró a la salida de aquel pantano, vivía allí mismo en ese rumbo que íbamos nosotros. Y bueno, Fidel les dijo que necesitábamos ayuda en alimentación y el hombre estaba dispuesto a dárnosla con lo poco que tenía, que el hombre era una caricatura de la miseria en que vivían esos campesinos en los lugares esos tan apartados. Y después de todas estas vicisitudes iniciales del desembarco, vino el combate de Alegría de Pío, que lamentablemente se perdió una parte importante de la tropa. Cuando estábamos en los preparativos, llegó la aviación y una embarcación y empezó a disparar sobre el lugar que habíamos salido hacía poco tiempo. Y nosotros inmediatamente se constituyó la columna y continuamos rumbo al lugar donde se produjo el combate de la Alegría del Pío. Ahí se pierden 8 hombres que aparecen el día 4, el día 4 de diciembre. Al final de este combate, ¿cuántos combatientes quedaron que se reúnen al final para continuar hacia la sierra? Sí, este combate para mí fue un combate de encuentro, ¿no? Ni el enemigo
pensábamos que estábamos en ese lugar, ni nosotros pensábamos combatir ese día y a esa hora, ya casi cayendo la tarde. Nos favoreció desde el punto de vista de que no pudieron operativamente cercarnos y eliminarnos, sino que se hizo de noche, pero también no tuvimos la tragedia de que nos dividimos en más de 22, 25, no recuerdo, grupos, desde 1 hasta 7, que era el grupo de Almeida, que era el más grande, el de Raúl, con 5 combatientes. Y así salimos, para que tengan una idea de cómo estaba la situación en esos momentos, el día 5 en la tarde. Nosotros acampamos en ese lugar la madrugada del día 4 al día 5. No podíamos observar los contornos porque era de madrugada, desde luego, y había como una especie de cañaverales que estaban cerca, caña esa que se queda de un año hacia otro, y en el otro lugar eran potreros que no estaban limpios, que tenían arbustos, y ahí en ese lugar hubo necesidad de acampar ya por la situación de los pies de los combatientes. Fue precisamente el 2 de diciembre cuando finalmente se crea el Ejército Rebelde y, bueno, después del combate de Alegría de Pío, que fue lamentable, pero como usted dice, fue un momento también de encuentro. ¿Cuánto aportó la conformación del Ejército Rebelde para la posterior batalla en la Sierra Maestra? Bueno, después del combate de la Alegría del Pío, logramos en distintas etapas de tiempo reunirnos 21 del contingente de 82, logramos llegar a la montaña. El resto solo 21 de los 82 expedicionarios. Solo 21 de los 82 llegamos a reunirnos en un determinado tiempo. Hay una coincidencia histórica también, 21 fueron muertos en los primeros días y 21 moncadistas venían formando parte del contingente del desembarco del Granma. Y 21 logramos reunirnos en la montaña. La montaña, bueno, pues después, muy rápidamente, yo no tenía una experiencia desde el punto de vista de lo que veía Fidel, las condiciones que él pensó que estaban creadas para hacer el proceso de lucha armada. Y empezaron a unirse los campesinos inmediatamente después, los primeros campesinos, Guillermo y muchos campesinos más. El hoy comandante de la revolución, Guillermo García, sí, Crescencio Pérez, que también fue muy efectiva su participación en reunirnos. Yo pasé por la casa de su hermano, donde después se encuentran Fidel y Raúl, uno como 5 días antes de ese encuentro, y me interné también en la sierra, y después logramos. Después creció muy rápidamente el Ejército Rebelde, y como dijo Raúl ahora recientemente, que 300 guerrilleros ya en el año 1958, cuando la gran ofensiva, después del fracaso de la huelga de abril, el tirano, pensaron los estrategas militares eliminarnos ya por completo. Nos atacaron con distintos medios, unos 10.000 soldados con la aviación, la marina, los blindados, y no pudieron derrotar a aquellos 300 hombres dirigidos por Fidel. En la Sierra Maestra logramos rechazar esa ofensiva, ya constituido con experiencia, con la sabiduría que habíamos adquirido durante todo ese tiempo, derrotar esa ofensiva y hacer nosotros una contraofensiva y llegar al 1 de enero con la lucha armada terminada.
1 de enero de 1959, la victoria definitiva, esa que también pues todas las cubanas y los cubanos continuaremos defendiendo aún más hoy, donde todo el pueblo de Cuba ha salido a las calles a rendirle tributo ante el paso de la caravana hacia Santiago de Cuba.